Hoy vamos a desgranar una de las operaciones militares más audaces y decisivas de toda la historia. Hablamos, claro, del desembarco de Normandía. Y para que nos hagamos una idea de lo que estaba en juego, arranquemos con esta frase que de verdad te pone la piel de gallina. La dijo el coronel George Taylor en plena batalla en la playa Omaha, y creo que captura a la perfección la cruda realidad de esa misión. Bueno, en nuestro análisis de hoy vamos a dividir esta operación monumental en 6 partes. Vamos a ir desde el planteamiento, que parecía una misión imposible, pasando por todo el engaño, el plan, hasta llegar a la victoria. Una victoria decisiva, sí, pero con un costo humano altísimo. Perfecto. Empecemos por el principio. El desafío que tenían los aliados enfrente allá por 1944 era simplemente monumental. Imagínense esto, la fortaleza Europa de Hitler. Para protegerla se había construido el Muro Atlántico, que era básicamente una cadena de fortificaciones a lo largo de la costa, una locura. Y para colmo, a cargo de supervisar todo eso estaba nada más y nada menos que el mariscal de campo Erwin Rommel. Pero, ¿cómo sabían que atacar directamente no era una opción? Pues por una lección aprendida a la mala. 2 años antes, en 1942, hubo un intento de desembarco en Dieppe, y fue un desastre total. Esa experiencia tan terrible dejó algo muy claro. Para un asalto así, se necesitaba un apoyo masivo y sobre todo vehículos muy especializados. Así que, con todo esto en mente, la misión, la Operación Overlord, tenía un objetivo muy claro y directo. Había que invadir Europa, sí o sí. Asegurar un punto de entrada, lo que llaman una cabeza de playa, y desde ahí empezar la ofensiva final para llegar al corazón de Alemania y desmantelar por completo su ejército. Ahora, aquí es donde la historia se pone realmente interesante, casi como de película. Vamos a ver cómo se planeó uno de los engaños más espectaculares de la historia militar. A ver, la pregunta era tremenda. ¿Cómo es posible esconder la fuerza de invasión más grande que se ha visto jamás? Y no solo esconderla, sino convencer a todo el ejército alemán de que el ataque iba a ser en otro lugar. Y la respuesta fue increíble. Crearon un ejército fantasma. Literalmente. Lo que estamos viendo son tanques inflables, artillería de cartón, todo un montaje. Y no solo eso, generaban comunicaciones de radio falsas para que todo pareciera 100% real. Toda esta puesta en escena tenía un nombre, Operación Fortitude, y funcionó a la perfección. Lograron convencer al alto mando alemán de que la invasión de verdad iba a ser por el paso de Calais. ¿Por qué ahí? Porque era el punto más lógico, la ruta más corta cruzando el canal. Y los alemanes se lo tragaron. Y claro, este engaño tuvo sus cerebros. Por un lado, pusieron al general George Patton, uno de los militares más temidos por los alemanes, al mando de ese ejército falso. Su sola presencia le daba una credibilidad tremenda. Y por otro, una figura fascinante, Juan Pujol, un agente doble español apodado Garbo. Este hombre manejaba toda una red de espías que no existían. Ok, con el engaño funcionando como un reloj, hablemos ahora de la invasión de verdad, porque detrás de las cortinas, el esfuerzo logístico y estratégico que se estaba llevando a cabo era, bueno, algo nunca antes visto. Y al frente de toda esta operación monumental estaba un solo hombre, el general Dwight D. Eisenhower. Él era el comandante supremo. Pensemos en él como el gran director de orquesta de toda la guerra en Europa, un genio de la estrategia y sobre todo de la logística. Y vaya que tenía trabajo. Bajo su mando, gracias a la Operación Bolero, se juntó una fuerza que es difícil de imaginar en el sur de Inglaterra. Estamos hablando de más de 1,5 millones de soldados listos para junio de 1944. Una locura. El plan maestro, una vez en tierra, tenía 2 objetivos clave, 2 prioridades. Primero, tomar el puerto de Cherburgo, vital para traer más suministros y tropas. Y segundo, capturar la ciudad de Caen, un nudo de comunicaciones fundamental. Y el asalto se iba a dar en un frente de 5 playas, cada una con su nombre en clave. Las fuerzas de Estados Unidos se encargarían de Utah y Omaha, y los británicos y canadienses atacarían en Gold, Juno y Sword. Pero para poder tomar esas playas, que estaban súper defendidas, no bastaba con soldados. Hacía falta ingenio. Y aquí es donde entran en juego unas armas secretas. Algunas bastante extrañas, la verdad.
Se les conoció como los Fannies de Hobart, o las rarezas de Hobart, por el general que los ideó, Percy Hobart. Eran básicamente tanques modificados para resolver problemas muy concretos. ¿Recuerdan la lección de Dieppe? Bueno, estos tanques eran la respuesta a todos esos problemas. Había de todo, de verdad. Tenían el tanque de D, que era anfibio, podía nadar hasta la orilla. Luego estaba el Cangrejo, un tanque con una especie de rodillo con cadenas que hacía explotar las minas. También el ABRE, con un mortero gigante para reventar búnkeres. E incluso uno, el Arca, que se convertía en un puente. Una genialidad. Y ahora sí, llegamos al momento de la verdad, donde todos los planes, toda la estrategia y todos los engaños chocan de frente con la realidad del combate. Una realidad, como siempre, brutal e impredecible. Y esa imprevisibilidad se vio clarísima en las playas. Mientras que en algunos sectores, como la playa Sworth, el desembarco fue relativamente sencillo, por decirlo de alguna manera, lo que pasó en la playa Omaha fue una historia completamente distinta. Fue un infierno. A esa playa se la terminó conociendo como la sangrienta Omaha, y con justa razón. La inteligencia aliada falló. Esperaban encontrar una división alemana de poca monta, pero en su lugar se toparon con la experimentada 352ª División de Infantería, soldados veteranos y muy bien atrincherados en los acantilados. El resultado fue devastador. Unas 3.000 bajas estadounidenses solo en esa playa. Para ponerlo en perspectiva, eso es más que todas las bajas de las otras 4 playas juntas. La situación llegó a ser tan crítica que por un momento el alto mando incluso se planteó lo impensable: evacuar la playa, retirarse, así de mal estaban las cosas. Pero, a pesar del infierno de Omaha, y gracias al coraje de esos soldados, la operación no fracasó. Los desembarcos, en conjunto, fueron un éxito. Y ese día, el 6 de junio de 1944, marcó sin duda el principio del fin para la Alemania nazi. Al terminar ese larguísimo día, los aliados habían logrado su objetivo. Tenían una cabeza de playa en Francia. Más de 150.000 hombres habían desembarcado. Era un punto de apoyo, todavía muy frágil, pero era un comienzo. Aunque claro, la lucha estaba muy lejos de terminar. Lo que vino después fue una campaña durísima. Por ejemplo, la ciudad de Caen, que en el papel debía ser tomada el mismo día no cayó sino hasta un mes después. El puerto vital de Cherburgo se aseguró a finales de junio. Fue una lucha metro a metro. Al final, el desembarco de Normandía es una historia de genialidad estratégica, sí, pero sobre todo de una valentía y un sacrificio casi sobrehumanos. El plan funcionó, pero siempre queda esa pregunta en el aire, ¿no? ¿Qué habría pasado si la operación Fortitude fallaba? Si los alemanes no se hubieran tragado el engaño y hubiesen estado esperando en Normandía con todo lo que tenían. Es algo que vale la pena reflexionar.